Dios le bendiga, es un gusto saludarles una vez más en nuestro programa A la Luz de la Palabra. Qué precioso poder seguir compartiendo la palabra del Señor desde este estudio y que de alguna manera nos puedan ver en cualquier parte donde usted tiene la oportunidad de estar, escuchar a través de la radio Nuevo Amanecer. Es un privilegio seguir platicando aquí con el pastor Javier Porras. Pastor, un gusto saludarte. Igualmente, pastor, muy buenos días. Estamos ya listos para empezar este nuevo programa. Eh, Sabemos que va a ser de mucha bendición para todas las personas que van a escucharlo. Vamos a seguir adelante transmitiendo cada semana con estos programas que estamos llevando a cabo. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña nuestro consiervo, el pastor Ignacio Azúa, al cual también le damos la más cordial de las bienvenidas. Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga. Pues, como ya lo dijo el hermano, mi nombre es Ignacio Azúa Esquivel y bueno, pues aquí estamos en esta bonita mañana para pues hablar, compartir también un poco de la palabra del Señor y bueno, pues esperamos que pues todo esto sea de grande bendición para todos ustedes en esta hora. Amén. Así es, pues vamos a ir a un tema muy relevante también para en el caso de los que ya son convertidos de una iglesia. Hay una labor que el Señor ha encomendado, que es la evangelización. Y en esta ocasión, con nuestro invitado, el pastor Ignacio Azúa, que ha estado trabajando, haciendo labor asistencial, predicando la palabra en hospitales, por lo menos de la región donde cercana a donde él pastorea la congregación. Y precisamente vamos hablando de evangelismo asistencial, predicando en hospitales. Vamos a ver una cita bíblica que está en Mateo 25, versículo 35 al 40. Yo voy a dar la lectura en la versión Reina Valera. Y posteriormente, el pastor Javier va a leerla en la versión traducción viviente, solamente para comparar las expresiones del cuales queremos extraer en este segmento, por el cual pues nos da una oportunidad de poder ampliarnos en la explicación y el tema que estamos desarrollando. En esta versión Reina Valera dice la palabra del Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vamos a escuchar la versión traducción viviente. Dice Mateo 25, 35, 40 en la nueva traducción viviente de la siguiente manera. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero e invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es tremendo. Bueno, pues queremos decirle que lo primero es saber que hay un llamado a cumplir un trabajo. El Señor ha encomendado una labor y que es algo que no podemos escapar, porque es cierto que nuestro anhelo es la salvación, pero también dice la palabra que si recibimos de gracia, que es un regalo, compartamos de gracia. Entonces, si ya hemos sido salvos por la gracia del Señor en su amor y misericordia, pero aún hay mucha gente que no conoce de Dios, no conoce el Evangelio, no sabe de lo que es el amor de Dios. Y quiero compartirles, pastores, que hay algo que Dios puso hace unos días
atrás sobre platicando con algunas personas que precisamente las personas que no conocen de Dios, que no asisten a una iglesia, las personas tienen una vida y piensan que esa es la vida, ese es todo el mundo, ese es todo lo que existe, lo que ellos están realizando. Desconocen el mundo de Cristo, el mundo de Dios, que es una vida diferente. Entonces, como hay oscuridad en sus vidas, pues para ellos lo que están haciendo es todo, lo es todo, ¿verdad? Entonces, realmente Dios ha puesto a la iglesia para que sea luz, dice la misma palabra. Jesús mismo dice que Él es la luz del mundo, pero también menciona que la iglesia, dice, vosotros sois la luz del mundo, porque tenemos que alumbrar como iglesia y ese es el llamado del Señor a que la iglesia, a través de la evangelización, a través de compartir la palabra, pueda haber luz a muchas vidas, a muchos pueblos, porque precisamente el Señor en Mateo menciona que el pueblo que habita, bueno, Isaías lo profetiza, ¿no? Lo da, y que el Señor lo marca en su palabra, que hay pueblo que vive en oscuridad, y ese pueblo que había en sombra de muerte, luz le resplandeció cuando Cristo vino al mundo. Es correcto. Y verdaderamente tenemos en esta actividad, en el evangelismo, un mandato de parte de Dios a través de Jesucristo cuando Él le dice a sus discípulos, ya ellos llenos de autoridad y de poder, que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, Amén. ¿verdad? A toda criatura y que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una comisión, ¿verdad?, que el Señor estaba dando a la iglesia naciente, a la iglesia del siglo primero, que tenemos que entender que esto es la base para que el evangelio sea diseminado por todo el mundo y que puedan conocer de las virtudes que hay en ese regalo tan grande que Jesús nos dio, que es la salvación, Amén. ¿verdad? O sea, la iglesia tiene esa responsabilidad de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están cautivos, a aquellos que están en oscuridad, a aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Y que se les va a dar esa buena noticia de que en Cristo hay vida eterna. Así es, quiero leer una cita bíblica en San Juan 3:16, tan conocido, pero hasta el versículo 21, en el contexto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que el que practica la verdad viene a la luz. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pastor, el pastor invitado Ignacio, queremos comentarle, preguntarle para ustedes qué tan importante ha sido esta comisión, este llamado del Señor como iglesia, porque sabemos que han estado compartiendo el evangelio. ¿Qué importancia tiene el evangelizar las almas en esos tiempos? No, bueno, pues Dios les bendiga. Pues la mera verdad es algo muy hermoso, muy bonito. Y pues también cuando la iglesia, los hermanos, los demás se involucran en esta labor, bueno, pues vemos que hay mucha necesidad, bastante necesidad en esos lugares. Bueno, pues tanto la gente que está adentro enferma, que tiene sus pacientes, como la gente que está esperando ahí, pues afuera, ¿verdad? Vemos que también pues hay muchísima necesidad y bueno, pues más que nada, pues se aprovecha el momento para llevarles una palabra de esperanza, de consuelo, decirles que Jesucristo sigue teniendo la última palabra, diciéndoles que no es el diagnóstico, que no es la enfermedad la que tiene la última palabra, es Jesucristo. Amén. Y bueno, pues todas esas palabras confortan a la gente. Hay cristianos también que están ahí, de veras que pues también adoramos a Dios ahí en ese lugar. A eso vamos, a animar, a motivar y bueno, pues es de grande bendición porque pues
¿verdad? Ya los demás hermanos, hermanas que nos acompañan a ese lugar, pues ya vemos la grande necesidad, se ora y bueno, creemos que Dios es grande y pues la mera verdad, Dios se ha manifestado tremendamente, Dios ha hecho milagros también, gloria a Dios. Y bueno, pues la gente queda motivada, la misma gente dice, qué bueno que vinieron a darnos palabras de ánimo y bueno, pues sobre todo también pues nos esforzamos por llevarles un buen refrigerio, gloria a Dios, para que pues la gente también sabemos la grande necesidad, la situación económica por la que atraviesan pues todas esas gentes y de veras lo hacemos con bastante amor porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y porque es un llamado. La Biblia dice que a través de esas obras también la gente glorifica al Padre. Y ese es el propósito, honrar que el nombre del Señor pues sea glorificado, sea exaltado. Y bueno, pues también somos bien bendecidos y nos venimos bien gozosos y bien contentos. Y sobre todo, pues también nos traemos las necesidades que hay ahí, nos las traemos y bueno, pues cada día estamos orando por esas personas, que Dios obre con poder. Y bueno, pues se les da la palabra de que se acerquen a Dios, de que pues confíen en ese Dios que todo lo puede y que hace maravillas. Amén. Precisamente Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hay muchas maneras de poder alcanzar a las almas para Cristo y algunos, pues evidentemente nuestros misioneros pues, viajan a otros territorios, pero en el caso de la iglesia, en la comunidad, a la región, a los cercanos, especialmente como la visión que Dios ha puesto en el corazón del pastor, de la congregación, ir al área cercana donde hay necesidad. Creo que esa es la primera parte esencial de evangelismo, ver dónde hay necesidad y acercarse para tratar de cubrir, porque como mencionaba pastor, hay necesidades de cuestión de tema de salud y hay necesidades también la cuestión económica, porque el tema de salud siempre es costoso, aparte que es doloroso y muy desgastante, pero qué bueno que Dios pone el corazón, como el pastor Ignacio, el poder ir al campo a hacer la labor evangelística a través de la labor social. Ellos comparten alimentos, haciendo el contexto de esto, porque su trabajo ha sido evidentemente dentro de la congregación, pero ellos salen también a la labor, al campo, y eso en hospitales, y llevan alimento, llevan algunas cosas que pueden hacer, la capacidad, y que sobre todo la oración, ¿verdad? Sí es, hermano. Pastor, otra pregunta. ¿Qué tiempo tienen ustedes trabajando en estos proyectos de evangelismo y cada qué tiempo lo realizan? Bueno, pues mire, pues casi que ya desde que comenzamos ahí la obra, ahí donde estamos, gracias a Dios. Bueno, mire, esto sucede porque una ocasión, pues una hermana de ahí de la iglesia enfermó gravemente, que la mera verdad, pues creíamos pues que ya no la iba a hacer. La hermana estaba muy mal, ya en terapia intensiva y le íbamos a ver, a orar por ella. Entonces de ahí nace, ¿verdad? Ya dijimos, bueno, pues si vamos a ir a ver a la hermana, pues ¿por qué no mejor un día vamos de visita, entramos los que puedan entrar a orar por ella y ya terminando la hora de visitas, pues como ves, si llevamos un alimento y oramos por la gente que está allá afuera también. Y de ahí nace eso, ¿verdad? Ya Dios puso en nuestro corazón y fuimos. En el tiempo que nuestra hermana estuvo ahí en el hospital enferma, bueno, mire, Dios hizo un milagro sobrenatural, Dios la levantó y gracias a Dios ahí anda todavía la hermana, gracias a Dios, pero en ese tiempo Dios hizo cosas grandes y apenas íbamos comenzando. Los días que íbamos, la misma gente testificaba y decía, hermanos, pues gracias a Dios porque yo pedí por mi familiar que estaba en terapia intensiva, que orara, que Dios hiciera la obra y gracias a Dios que ya está en piso. O sea, había muchos milagros bonitos, testimonios de la misma gente que estaban ahí. Y eso, pues la mera verdad, nos motivó bastante y bueno, pues no nos hemos olvidado de hacer esta bonita labor. Y bueno, pues estábamos
yendo cada semana, cada lunes, después cada miércoles, pero sí está ese deseo en nuestro corazón, pues de estar ahí, porque la Biblia dice que mejor es dar que Sí, recibir, así y es. bueno, pues Señor, mejor ayúdanos para nosotros ser de los que vayamos a bendecir y orar por esas gentes, y Dios ha hecho cosas grandes, hermano. Qué bueno, hoy escuchar las palabras de nuestro hermano y darnos cuenta de que Dios sigue obrando, de que Dios, sigue actuando, ¿verdad? Y a través de esta actividad que tiene la iglesia Templo La Hermosa, donde es pastor, nuestro hermano Nachito Ignacio Azúa, nosotros le decimos Nachito de cariño, y hemos visto, ¿verdad?, cómo su iglesia tiene ese compromiso de ir y compartir la palabra y también los alimentos, y que son tiempos que ellos están empleando para llevar el mensaje del reino, ¿verdad? Y dar una motivación a aquellas personas que tanto que están en necesidad de alguna enfermedad con algún familiar, como también una palabra de aliento para su alma, para su espíritu. Y claro, yo creo que también ha habido testimonios de gente que ha venido a las plantas del Señor a través de la predicación de la palabra, y esto es un trabajo que verdaderamente es muy bueno que la iglesia lo realice, porque hay mucha necesidad afuera. Entonces la iglesia es la que tiene las armas, tiene los elementos necesarios para poder llevar esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de esperanza para los necesitados. Y fíjese qué precioso que también cuando la persona, la familia está en la espera, pues que haya un buen resultado favorable para sus pacientes, seres queridos que están ahí hospitalizados, pero gente que ustedes llegan a orar y la oración sin duda que es poderosa porque esa es la palabra, ¿verdad? Que la oración del justo puede mucho, la oración eficaz del justo puede mucho y que la oración pues mueve la mano del médico, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y eso le da esperanza a la gente, ¿no? Yo creo que eso lo han visto ustedes en las familias, en personas que como que se perdiera una esperanza o que consideran que sea complicado, pero cuando hay oración, como que viene un rayito de esperanza a su corazón y pueden ver la mano de Dios cómo está empezando a obrar, porque evidentemente, eso es lo que yo he visto también, que pues evidentemente la oración hace que Dios mueva la mano del médico favorablemente, porque el médico también, pues ellos están haciendo su labor lo más que pueden, pero pues a veces no están en la capacidad de ellos, en la posibilidad. Pero cuando Dios se mueve, todo se hace posible, ¿verdad? Y aparte de esto, de que Dios se mueve en ese sentido, pues también tienen la oportunidad de, como dice el hermano, a veces el médico pues hace lo suyo, pero a veces necesidad ya de que el médico haga algo porque Dios ya está trabajando en el ¿Es cuerpo de la correcto? persona. Yes. Entonces, ustedes han tenido testimonios de ese tipo, hermano. Así es, hermano. Bueno, pues es que en esos momentos la gente está muy sensible pues no queda otra más que pues acercarse a Dios. Y bien lo dice la Biblia que pues como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y ahí en esos lugares pues la gente se da cuenta verdaderamente que el que puede hacer la obra maravillosa, el milagro, pues es Jesucristo. Y ahí es donde entra uno, ¿verdad? A hablarles la palabra del Señor, del amor de Dios, de la misericordia del Señor, del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y bueno, pues a motivarles y animarles de que hay una esperanza y que esa esperanza está en Jesucristo. Y pues la gente allí se acerca, oramos pues y no queda ahí, ¿verdad? No queda ahí que nada más nos vamos y oramos, ¿no? Nos traemos las necesidades, como ya lo dije, y pues cada mañana en las oraciones que hacemos también en vivo, también oramos también por esas necesidades también que hay. Y bueno, pues nos da gusto porque vamos a la otra semana y las personas que estaban ahí, muchos ya no los vemos. Entonces decimos, pues Aleluya. algo Gloria a tuvo que Dios. haber hecho Sí. el Señor Así es. Jesucristo. Y gracias a Dios. Fíjese que aquí dice un dicho que nosotros tenemos aquí en México. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Y realmente cuando nosotros estamos bien de salud, pues no pensamos en los que están pasando esas necesidades, sino que cuando nos pasa un problema de salud, cuando un familiar o alguien, y es cuando tenemos que acudir al hospital, y es donde comenzamos a ver todas esas necesidades, esas carencias, esas situaciones. Y precisamente en Hebreos 13:3, apropiándonos a este tema de la asistencia social, predicando en los hospitales, porque dice aquí, acordado de los presos, en este caso no es que estén presos, pero aquí el tema, el punto que el apóstol nos da es precisamente recordar que hay personas con necesidad y que están pasando un momento muy difícil. Acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esa es la cuestión de la empatía, a lo que queremos interpretar que Pablo, si es que escribió Hebreos, nos lleva al sentir la carga. La empatía es ponernos en el lugar de las personas. Si no estamos en el hospital, gloria a Dios, pero pensar y ver como si estuviera nuestro familiar o tú mismos allí, y es como se puede sentir la carga, porque de otra manera, yo estaba recordando también cuando el apóstol Pablo fue llevado preso, realmente con Silas, y la pregunta es esa, ¿iríamos al hospital a predicar si no hubiera pasado algo? O sea, sentiríamos la carga por eso. Entonces, creo yo que no necesitaríamos, no deberíamos pasar momentos difíciles para poder tener esa carga de ir a predicar, de ir a anunciar el evangelio a los hospitales. Yo creo que esa labor que los hermanos han tenido es muy loable, pero que también es una oportunidad de decir, no hay que esperar a que pase algo para poder empezar a cumplir, porque de hecho ya es un llamado a evangelizar, a cumplir. Y hay muchos métodos, muchos campos donde podemos predicar, pero en particular Dios pone en el corazón de sus hermanos la carga de ir a los hospitales. Ese es el campo donde ellos han sentido esta labor. El pastor Javier, fíjese que ese es precisamente algo de lo que como iglesia a veces lamentablemente tenemos esa labor, pero no la cumplimos. Y no nos pase lo que la iglesia primitiva, que fueron enviados a predicar, pero no salieron a predicar hasta que vino la persecución. Es correcto. Y bueno, tenemos, a través de la escritura nosotros nos damos cuenta de cómo Jesús nos dejó un ejemplo. Jesús iba a donde estaba la necesidad Amén. y Jesús hacía milagros, Jesús hablaba a los necesitados y nos dejó un ejemplo a seguir. Él dijo, yo vine a los que tienen necesidad. Y necesidad había mucha, como sigue habiendo hasta la fecha. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Él, tenemos que imitarlo en todos los sentidos. Y en uno de ellos es buscar donde está la necesidad para ir nosotros a llevar la solución. Y la solución es Cristo Jesús. Como decía bien nuestro hermano Nachito, aquella promesa que se nos dio desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hablaba de que Él sufrió, ¿verdad? Por nosotros. Él llevó nuestras cargas y ahí en la cruz Él curó todas nuestras enfermedades y dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces tenemos, hermanos, esta oportunidad tan grande, tan maravillosa de poder hacer estas obras, ¿verdad? Como Jesucristo las hacía, donde Él sanaba enfermos, levantaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos, ¿verdad? Él habla a los mudos y todas estas cosas que Jesús hacía, nosotros también podemos hacerlo. Y lo importante aquí, más que una sanidad física, es llevar el mensaje de la salvación eterna, que fue un regalo maravilloso que por gracia se nos ha dado, ¿verdad? Ahí vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, pero ¿cómo pueden? Bueno, una escritura en el versículo 13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen,
qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Amén. Qué precioso entonces cumplir el llamado del Señor. O sea, queramos que primeramente la parte es saber que hay un compromiso en el Señor, que todos y que en este caso en la iglesia, por lo que escuchamos y sabemos, no es un trabajo de solamente el pastor. El pastor es el visionario, es el que dirige, pero en esta labor me imagino que asiste y trabaja un buen grupo de la congregación, pastor. Así es, sí, no, pues ahí pues casi que la mayoría se involucra, las familias, ¿verdad? Se les dice, pues hay que llevar esto, ustedes a ver quién puede traer un taquito, algo, y bueno, pues gracias a Dios, la mayoría participan y bueno, pues ya ellos traen y gloria a Dios, los que pueden ir, pues nos vamos a ver cómo le hacemos, pero todos, les encargamos algo y ahí lo llevan y bueno, pues ya los que podamos ir, nos vamos. Nos vamos todos animados y motivados. Y bueno, pues los muchachos, los hermanos, pues se animan, se motivan pues ellos ya entienden y dicen, oye, pues yo ando acá que ya no puedo con este problema, con este asunto. No, hombre, aquí están los problemas bien buenos. Pero bueno, se vienen ya motivados, animados y bueno, pues oran a Dios, piden al Señor pues que Dios obre por las gentes que están ahí también, se animan a orar, a dar palabras de ánimo a las personas que están ahí. Y lo que más a veces, ¿verdad? Puede uno es que a veces hay criaturas, los niños chiquitos que están enfermos, que están ahí. Señor, pues ten misericordia de esta grande necesidad. Hay pues las señoras, las mamás ahí afuera con sus criaturas que ya tienen mucho tiempo que el niño está ahí, la niña está ahí en terapia intensiva y pues nos traemos esas necesidades como ya lo dije, ¿verdad? Que pues que Dios obre y que Dios haga la obra y gracias a Dios porque Dios es fiel. La Biblia Amén. dice que su palabra no vuelve al vacío, sino que cumple ese propósito. Y bueno, pues es una bendición y como ya le dije, pues la mayoría casi vamos todos y nos animamos y ahí le echamos bastantes ganas. Se acaba ahí cuando estamos ahí, bueno, ya la prédica, la oración, siempre es algo breve, ¿verdad? Porque pues lo que se hace es de invitación, vamos a hacer una oración por usted, si gusta ir acá, mire, vamos a orar y vamos a entregar un refrigerio y bueno, y la gente va, por eso se hace un poquito más sencillo, más cortito, pero bueno, ya después ya que se reparte el refrigerio, pues ya como quiera ahí, pues ya la gente se queda compartiendo, ¿verdad? Lo que están viviendo ahí, la necesidad con los hermanos y es ahí donde uno pues sigue hablándoles pues del poder de Dios, de las maravillas del Señor y bueno, pues tanto la gente se queda animada, motivada, Amén, amén. como que los que nos venemos, pues nos venemos con bastantes ganas de seguir adelante y pues de volver también nuevamente. Muy bien, pues entonces entendemos que el evangelismo no depende de una persona. Hay un ministerio que es el evangelista, pero en el caso de evangelismo asistencial, social, las labores de la iglesia, el llamado es para todos. De manera que eso es bonito que cada iglesia o cada persona que nos escucha que pertenece a una iglesia que se integre, que busque también servir al Señor. Hay campo donde realizar. Dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que integrarnos, hay que ser partícipes, hay que poner tu granito de arena y sobre todo si se lleva a cabo esta labor, es bonita porque se participa todos y como dice el pastor, muchos de los que van allí que también tienen sus cargas, preocupaciones, pero al verse comparado con lo que está pasando, como que evidentemente se da cuenta de que pues está en mejor posición porque realmente no podemos nosotros sumergirnos en nuestras caros problemas, sino que Dios allí como que abre, ¿no? La cuestión de que tú estás bendecido y te va a bendecir más por lo que estás haciendo. Entonces, qué precioso, ¿no? Que la gente se integre y aprenda a servir y aprenda a darse cuenta de qué tan bendecido están, Pastor Javier. Y es. Yo quiero hacerle, por mi parte, una última pregunta a mi hermano Nachito. ¿Qué satisfacción le queda en lo personal, pastor? Quiero que usted nos lo cuente, que usted nos lo diga.
como motivación para muchos de nosotros, ¿qué satisfacción le queda a usted en realizar esta labor? No, pues eso, de exaltar el nombre de Jesucristo, que el nombre del Señor sea glorificado. Y bueno, pues estamos ahora sí cumpliendo con lo que la palabra del Señor aquí lo está diciendo en los versículos que acabamos de leer. Y bueno, pues son las buenas obras que tenemos que llevar a cabo. Y la satisfacción, pues, es esa, procurar estar haciendo la voluntad de Dios, atender a este llamado, pues, de evangelismo, de predicar. Es una manera, pues, también de predicar y de anunciar y de motivar. ¿Por qué? Porque mire, ahí nos hemos encontrado con cristianos que hemos platicado y que han dicho, no, yo soy cristiano, yo iba a la iglesia. Entonces ya ahí pues uno aprovecha, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Mira, vuelve al Señor. Y bueno, ahí se motivan. Y bueno, nos venimos con esa esperanza, porque ellos dicen, no, hombre, va a ver que sí, si Dios hace la obra, vamos a volver otra vez de nuevo a la iglesia y le vamos a echar ganas. Y bueno, pues también nos ayuda también a eso, a motivar a los demás, porque nos hemos encontrado, ¿verdad? Con cada cosa. Aunque sabemos, ¿verdad? Pues que esa gente, ¿cómo le podré decir? Si un día se acercan a Dios, van a una iglesia, pues sabemos que pues, a nuestra iglesia está muy lejos, pero el propósito es eso, que, ¿verdad? Pues la gente se arrepienta, la gente se acerque a Dios, la gente, ¿cómo le podré decir? Pues sí, se conviertan a Dios y le decimos, no importa donde usted viva, usted vaya a la iglesia, usted vaya y escuche la palabra de Dios, mire la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Allá donde usted va, vaya, acérquese, allá que oren por usted y siga adelante. Y bueno, pues los animamos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, el que da el fruto a esa semilla para que dé fruto, pues es el Señor. Uno simple y sencillamente pues va a hablar, a sembrar y ya Dios por allá, ya Dios va a hacer la obra. Y esperamos que allá donde viva la gente, por allá pues se acerquen al Señor, pero que un día testifiquen y digan, es que alguien cuando está en una necesidad se acercó y me habló del Señor y aquí estamos. Y eso es lo bonito. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y damos gracias a Dios y gloria a Dios por esto, porque verdaderamente Dios es real, ¿verdad? Y su palabra es real. Su palabra tiene vida, su palabra es esperanza, su palabra nos anima a seguir adelante y al necesitado lo levanta. Y más que levantarlo, le da la certeza de una vida eterna, que al final de cuentas, ese es el anhelo, ¿verdad?, de todos los que predicamos el Evangelio, de que las almas vengan a Cristo y que tengan la oportunidad de tener una vida eterna en Cristo Jesús. Pastor. Amén. Pues yo quiero leer una porción y dedicar este texto bíblico, este pasaje, a la iglesia la hermosa que pastorea nuestro hermano Nachito, y que esas palabras evidentemente les sean de gran bendición y motivación, porque precisamente el pasaje en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 8, el encabezado dice, ejemplo de los tesalonicenses, ejemplo. Y aquí nosotros precisamente vemos ese ejemplo de la iglesia la hermosa, que está en una comunidad rural y está yendo a la ciudad a hacer esa labor. Entonces, no, cuando tenemos intención de servir a Dios, no hay imposibles, no hay distancias. Simplemente el anhelo de servir al Señor. Y como dice el hermano, ya ver los frutos en diferentes maneras. Y incluso la iglesia es bendecida por lo que están haciendo. Entonces, este ejemplo que están dando sus hermanos para las iglesias, para los congregantes, para los que nos ven, nos escuchan, que también nos motive a hacer la labor del Señor. Y sin duda alguna, porque este ejemplo de los censes también está en la iglesia. La hermosa dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la iglesia de Tesalonicenses era un ejemplo, cómo habían extendido el evangelio a las regiones, cómo habían colaborado económicamente en especie, pero sobre todo en la evangelización. Y eso es precisamente lo que vemos en la iglesia, la hermosa, de aquí en Padilla, un ejido que se llama el Concepción, que decimos Las Conchas, donde el pastor Ignacio pastorea, y desde allí ellos están llevando esa labor social y evangelística al campo donde hay necesidad. Entonces, ese es realmente un ejemplo que hay que tomar de esta congregación, de esa iglesia, Pastor Javier, y de alguna manera de admirar, y que han sido gran ejemplo de cómo se han esforzado, cómo han trabajado, y que sin duda alguna no, a nosotros no tienen que decirnos, sino que lo vemos, y que de esa manera sea motivación para nosotros como para ustedes que han escuchado de labios del pastor, de cómo trabajan, cómo se esfuerzan, y que pues ellos mismos se organizan y ellos mismos levantan, recaudan lo que van a compartir, porque pues a veces no hay el recurso o el apoyo exterior, sino que de ahí mismo Dios es el proveedor, y lo que importa es tener disposición y deseo de servir. Amén. Bien, pues vamos a terminar esta parte de lo que corresponde a esa entrevista con el pastor, porque queremos escuchar el mensaje que nuestro hermano tiene para todos. Vamos a dejar el espacio para que él pueda compartir un mensaje de bendición para todos ustedes que nos escuchen en cualquier parte. Adelante, hermano. Aleluya. Bueno, pues Dios les bendiga grandemente en esta hermosa hora y compartir algo así breve, pero algo bonito para que, ¿verdad? Pues sigamos adelante en las cosas del Señor, en el camino del Señor. Dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso dice Romanos capítulo 6, 14. Y en esta hora, pues quiero yo decirte, ¿verdad? Que el Señor, pues te ama, recordarte, y que pues Él quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Puede pues perdonar tus pecados. Sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, pero mire, hay algo importante en esto. Gloria a Dios. A veces decimos, bueno, pues Dios puede perdonarte, Dios te ama, y así sucesivamente, pero quiero decirte, ¿verdad? ¿Cómo te podré decir? Pues sí, acerca del pecado. ¿Por qué? Pues porque mira, ¿cómo le puedo decir? El pecado, la Biblia dice que pues produce separación, produce muerte. Gloria a Dios. Y en la Biblia dice la palabra del Señor, hubo un tiempo donde pecar, ¿cómo te puedo decir? Pues costaba la vida inmediatamente. Hubo un tiempo donde no había segundas oportunidades como hoy. No había mañana me arrepiento. ¿Por qué? Pues porque en aquel tiempo de la ley, pues así era. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en este tiempo pues que Dios nos regala, que si pecamos pues no nos pasa nada, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde no había segundas oportunidades. Estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios nos da un tiempo para que nos arrepintamos, aunque como quiera el pecado trae su consecuencia. Y sabemos que, bueno, pues en aquel tiempo vivir en el tiempo de la ley era difícil, gloria a Dios. Hoy
¿cómo te puedo decir? Antes de hablar de la gracia de Dios, debemos entender la condenación de la que Cristo nos rescató. Porque cuando comprendemos lo que merecían nuestros pecados, entonces vamos a valorar mucho más lo que Dios nos ha dado. Mira, como por ejemplo el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría antes se castigaba con la muerte inmediatamente. Dice la palabra del Señor, dice, cuando se hallara en medio de ti hombre, dice, o mujer, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere verdad, dice la Biblia, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Fíjate nada más, antes este pecado de idolatría se castigaba con la muerte inmediatamente. Por eso yo te hago una pregunta, gloria a Dios. Si viviéramos en la ley, todavía viviéramos nosotros, gloria a Dios, pero gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia, y ahora Dios nos da un tiempo para que nos arrepintamos, gloria a Dios. Dios no veía la idolatría como un simple error religioso, sino como una rebelión contra su autoridad y una infidelidad espiritual. Gloria a Dios. Sabemos que hay muchas cosas que uno puede idolatrar: el dinero, el poder, la fama, el trabajo, X cosas, gloria a Dios. Pero mira, antes este pecado se castigaba con la muerte. Nuestros pecados merecían la muerte. Por eso cuando te decimos, mira, Dios puede perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados merecían la muerte. Si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo, es más, ya no estuviéramos aquí, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mira, blasfemar el nombre de Dios. Fíjate también, dice la Biblia, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, y te lo estoy hablando con ejemplos, dice, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron, se pelearon en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Divi, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado, escucha esto, por palabra de Jehová. Y fíjate lo que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza de él. Y fíjate cuál era la sentencia, dice, y apedréelo toda la congregación, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová, fíjate, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Fíjate nada más. Entonces, esos pecados, nuestros pecados, merecían la muerte. La pregunta es, si viviéramos en la ley, estuviéramos vivos, ¿estarías vivo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mira, hay algo. Dios sigue tomando en serio cómo hablamos de Él. Usar el nombre de Dios en vano, burlarse de las cosas santas, Dios todavía lo sigue tomando en serio. Hablar de Dios sin respeto, decir que Dios aprueba lo que Él condena, eso es, hermano, algo muy delicado. Gloria a Dios. Todo esto sigue siendo grave delante de Dios. Tenemos a Goliat. Si has leído la historia de David y Goliat, cómo Goliat blasfema el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo le fue a Goliat? Pues en ese momento, amén, quedó
muerto. Gloria a Dios. Entonces, todas estas cosas debemos de darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, o sea, estamos en el tiempo de la gracia. Él es paciente. Si pecas, Dios te da un tiempo para que usted y yo nos arrepintamos. Si fuera en la ley, ya estuviera la cosa, no lo sé, si estuviéramos vivos todavía. Pero fíjate, el adulterio, fíjate nada más lo que pasaba. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjate nada más, eso era en la ley. Imagínate, si viviéramos nosotros en la ley y no estuviéramos en la gracia, ¿estuviéramos vivos? Gloria a Dios. ¿Cuál era el castigo? Muerte para ambos. Así era la cosa. Por eso, para eso vino Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para anular todas esas cosas y darnos esa oportunidad a nosotros de arrepentirnos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora mira cuánto pecado, cuánta maldad, pero Dios sigue dando una oportunidad, gloria a Dios, a cada uno de nosotros de que te arrepientas. A lo mejor tú dices, no pasa nada, y muchos así dicen, hombre, no pasa nada. Sí, el pecado sigue siendo pecado y sigue teniendo su gravedad. Así es que tenemos a David, Betsabé también, hay un ejemplo también ahí, pero no murieron por la gracia de Dios, pero sí tuvieron una tremenda consecuencia. Ahora incluso Jesús lleva precisamente el mandamiento todavía más profundo y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero fíjate lo que dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La pregunta es, si viviéramos en la ley, ¿todavía estuviéramos vivos? Gloria a Dios, pero Dios es grande y maravilloso. Ahora, el pecado de fornicación, fíjate nada más, hermano, la gente, hermano, era así rápidamente, literal, el castigo rápido. Fíjate lo que dice, hablando de la fornicación, dice, mas si resultare ser verdad, eso lo dice Deuteronomio, que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Cuál fue el castigo? Apedreamiento. La pregunta es, si viviéramos en la ley, te lo estoy repitiendo cada rato, si viviéramos en la ley, ¿viviéramos todavía? Gloria a Dios. Pero mira, estamos en la gracia, y Dios te ama y Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que te conviertas, que hagas un retorno, que regreses a Dios, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que el impío viva. Tenemos un ejemplo bien claro de este pecado de lo que es fornicación. Un ejemplo muy claro es el de los israelitas en Sitín, cuando fornican con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. Ahí dice la Biblia, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue el castigo? La Biblia dice, y murieron de aquella mortandad 22,000. Fíjate nada más. Entonces la pregunta es, si viviéramos en la ley, ¿estuviéramos vivos? Gloria a Dios. Pero estamos vivos por la pura misericordia de Dios. Dice el profeta, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Dios, gracias a Dios, no nos paga conforme a nuestros pecados, porque imagínate, gloria a Dios, tal vez ya no estuviéramos vivos. Pero fíjate nada más la tremenda gravedad del pecado, gloria a Dios. Pero Dios quiere ayudarte, perdonarte. Ven a Él, no te tardes, no pospongas más
tu salvación. Hoy es el día de salvación. Mira, está otro de los pecados que se castigaban con la muerte así inmediatamente, era golpear o maldecir a los padres. Imagínate cómo está la juventud hoy. Imagínate, fíjate lo que dice en Éxodo 21:15, dice: el que hiriere a su padre o a su madre, dice, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Fíjate nada más, si nuestros hijos vivieran en la ley, estuvieran vivos todavía, pero gracias a Dios por la misericordia del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a Dios. Mira, está otro pecado que se castigaba con la muerte inmediatamente, que era la rebelión extrema de los hijos. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 21, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, fíjate, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Así lo dice la Biblia. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjate nada más. Gloria al Señor. Repito, si nuestros hijos vivieran en la ley, estuvieran vivos, se me hace que no. Gloria a Dios. Pero mira, hay algo. Yo aquí, ¿cómo te podré decir? Lo veo. Yo creo que amamos a nuestros hijos. A lo mejor alguno de los padres pues no ha de haber cedido a esto. A lo mejor se han de haber mejor quedado callados, pero esa era la ley. Esa era la ley, gloria a Dios. Ese era el pago por lo que ellos estaban haciendo. ¿Y cuál era el castigo? Pues era la muerte. Tenemos un ejemplo, Absalón. Vemos que se rebela con su padre David. Lo vemos, esa tremenda historia. Y la Biblia dice que este joven terminó muriendo trágicamente. Por eso te digo, gloria a Dios, nuestros pecados merecen la muerte, o merecían la muerte así, rápida, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que Dios, mira, nos da todavía la oportunidad y no pasa nada. Yo les digo ahí, a lo mejor usted dice no pasa nada, pero entiéndalo, Dios tiene un límite, gloria a Dios, y Dios nos va a traer a juicio. Por eso, mire, con esto termino ya, porque ya hay muchos, hay una grande lista. Mire, como por ejemplo, trabajar en el día de reposo. Mire, la Biblia dice ahí en Éxodo 31, dice: así que guardaréis el día de reposo. Esta era una ordenanza, dice, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, escucha esto, ciertamente morirá. ¿Cuál era el castigo? La muerte, gloria a Dios. Y hay un ejemplo de esto. Dice la Biblia, ahí en Números 15. Fíjate lo que dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y fíjate lo que dijo Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente, yo no sé qué es irremisible, pero yo lo entiendo como a la voz de ya, gloria a Dios, muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces
lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. La pregunta es, si viviéramos en la ley, ¿todavía estuviéramos vivos? Aquellos que nos gusta faltar los domingos, el día del Señor, a la iglesia, viviríamos, gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia, porque se nos hace cosa fácil faltarle a Dios, a la palabra del Señor, pero que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y la pregunta es esta: ¿viviríamos todavía? Y lo que te quiero yo decir con esto es de que nuestros pecados merecían la muerte. Gloria a Dios. Por eso cuando te decimos Dios te ama y Dios te puede perdonar, sí, Dios puede perdonar tus pecados, porque esos pecados merecen la muerte. Y gracias a Dios, porque hasta ahorita, gracias a Dios, estamos vivos por la pura misericordia de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que hoy muchos hacen lo mismo, gloria a Dios, y no mueren inmediatamente. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la Biblia, ya pagó el precio de nuestro pecado, y porque estamos en el tiempo de la gracia. Muchos murieron en la Biblia por pecados que hoy la gente practica sin temor. Y eso es lo que hoy falta. Se ha perdido el temor a Dios. No porque Dios haya cambiado, sino porque la gracia mire, nos da tiempo. Gloria a Dios. ¿De qué? De que nos arrepintamos. Dios toma el pecado bien en serio. Y en esta hermosa hora, pues que Dios nos ayude y que Dios ponga temor de Dios en nuestros corazones y reconoce la magnitud de nuestros pecados. Entiéndelo, nuestros pecados merecían la muerte, pero Dios es fiel y Dios te ama y Dios quiere que vivas y vengas a Él. Así es que no pospongas ya tu salvación. Arrepiéntete, busca al Señor. Si tú estás yendo a la iglesia y todavía algo falta en ti, que Dios te haga libre, pues pídele al Señor que te perdone. Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Él es un Dios de misericordia y Él te ama. Así los pecados que usted haya hecho, gloria a Dios, Dios los puede perdonar. Tenemos a Manasés, un rey que fue tremendo, pero tremendísimo, pero mire, Dios tuvo misericordia de él. Estando él en una situación tan difícil, él clamó a Dios y Dios tuvo misericordia de él. Tenemos aquel malhechor que estaba en la cruz también, un hombre pues malhechores, gloria a Dios, pero mire, Dios ahí en la cruz tuvo misericordia de él, porque le reconoció. Algo vio en Jesucristo cuando estaba ahí en esa cruz. Él le reconoció como rey. ¿Qué te cuesta a ti reconocer a Jesucristo como tu rey, como tu salvador, como el Señor de tu vida? Ven a Él, ven a Él. Esto es una realidad, esto es verdad. No mueras en tus pecados. Dios es fiel, gloria al Señor, y mira, Él te ama. Y Él está dispuesto a perdonarte y hacerte de ti una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ya las cosas viejas pasaron. Si antes eras borracho, si antes eras lo otro, bueno, ven al Señor, entrégale tu vida al Señor, que Él perdone tus pecados que merecían la muerte, gloria a Dios, y mira que Dios te haga una nueva criatura. Por eso mucha gente dice: oye, mira, ahora fulano, mira, ahora lleva la Biblia, ahora va al culto, ya no echa maldiciones, ya no toma. ¿Por qué? Porque Dios transforma, y Cristo también te puede transformar a ti también. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y esto es una obra preciosa que el Espíritu Santo de Dios solamente puede hacer en tu vida. Así es que, hermano, amigo, te motivo, buscamos a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, gloria a Dios. Nuestra vida es momentánea, nuestra vida es breve, gloria a Dios. Dios nos puede esperar todo el tiempo porque Él es eterno, pero nosotros no. Así es que hoy es el día de salvación para ti. Y bueno, ven a Jesucristo y Él puede perdonar nuestros pecados. Que Dios te bendiga grandemente y pásala bien bonito. Y no se te olvide esta palabra, grábala en tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, pues este mensaje nos deja claridad de entender la misericordia de Dios. No es porque lo que merecemos,
sino porque Dios tiene esa gracia hacia nuestro favor, el cual Dios pues amplía su misericordia y nos hace recordar precisamente la parábola que el Señor Jesús dio acerca de un hombre que tenía pues hay una plantita que tenía tiempo, dice que pues no daba fruto. Entonces dijo la orden, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Pero el hijo intercedió, dijo, Señor, déjala un año más y yo voy a trabajarla, cuidarla, abonarla y después veremos los resultados. Entonces, sin duda que ese muestra la misericordia de Dios, la misericordia a través de Jesucristo, que intercede a favor de nosotros por nuestra vida, por nuestra salvación. Y sin duda alguna que en el Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. No contenderá para siempre, ni para siempre le guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque si no, dice el hermano, verdaderamente la ley ya nos hubiera aniquilado, muertos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, grande es el amor, la misericordia de Dios, Pastor Javier. Así es. Y qué maravilloso saber y darnos cuenta de que Dios cada mañana renueva sus misericordias. Amén. Que Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros, ¿verdad? Cada día, y que Él quiere que nosotros sigamos adelante. Él quiere que nosotros compartamos la palabra de Dios. Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos que Él va a emplear para que se lleve a cabo su obra. Yo quiero también en esta hora animarles a todos aquellos que están en una congregación para que se sumen al trabajo. Todos tenemos una parte que hacer. Somos un cuerpo y el cuerpo se divide con muchos miembros y todos los miembros tienen una función. Todos, por más pequeño que sea el miembro de un cuerpo, tiene una función. Así es que vamos a seguir adelante. Vamos a aprovechar la gracia en la cual vivimos a través de la obra de Jesucristo para poder seguir siendo de bendición en la vida de aquellos que tienen necesidad y que también sigamos nosotros haciendo la obra de evangelismo para que las almas que están perdidas vengan a las plantas del Señor y que puedan sumarse también a las filas de los hijos de Dios a las cuales nosotros pertenecemos y que estamos ahí trabajando porque el tiempo de Dios se acerca. La venida de Cristo es inminente, Cristo viene pronto, tenemos que seguir adelante, tenemos que apresurar el paso. Estamos en la última jornada. Creo que nosotros seremos la generación que vamos a ver esas promesas de que Él viene por su iglesia en un tiempo muy corto y que nosotros vamos a poder, yo creo, disfrutar de esa esperanza cuando Él venga por nosotros en las nubes. Y hermanos, quiero seguirlos animando. Quiero agradecerle al pastor la oportunidad que nos dio de estar con nosotros aquí en esta hora y que la motivación del trabajo que ellos están haciendo sea para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que sigamos adelante, Pastor Juan, ¿verdad? Yo sé que hay mucho trabajo en la viña del Señor y que, bueno, gracias a Dios que nosotros estamos ahorita aquí compartiendo, ¿verdad? Y animándolos a que sigan adelante, a que ustedes también, ¿verdad? Se sumen a esta noble tarea de llevar las buenas nuevas de salvación a todos los necesitados. Amén. Por último, pues vamos a pedir, Pastor Ignacio, que haga una oración por los que nos han escuchado, han visto y que de alguna manera posiblemente esa palabra ya está tocando su corazón y que esta oración los pueda fortalecer y al mismo tiempo ayudarles a reconciliarse con el Señor, a pedirle perdón y que tal vez ese sea el momento que dicen, hoy es la oportunidad para hacerlo. Le invitamos al pastor a seguir la oración por todas esas vidas que tal vez en ese momento Dios ya está tocando su corazón y anhelan acercarse al Señor. Aleluya, bueno, pues Dios te bendiga y bueno, pues mira, esto es bonito, qué hermoso es agradecerle al Señor cada día, decirle, Señor, gracias, porque yo antes hacía esto, Señor, y eso que hacía merecía morir, pero tú has tenido misericordia de mí. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, sed santos porque yo soy santos y sabemos que todos un día queremos estar en la presencia del Señor.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Recíbele, ya no te resistas más. Te conviene, de veras, Él es el camino. Búscale por otro lado. No va a haber otro camino, solamente el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y vamos a orar en esta hora. Ya dale gracias al Señor, y donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, que el Señor te bendiga grandemente a ti, a tu familia, a tu lugar donde vives. Que Dios derrame de su gracia y de su favor sobre cada uno de ustedes en esta hora. Oramos y le damos gracias al Señor. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesucristo le damos gracias por esta bonita oportunidad, Señor, de haber estado aquí, Dios mío, compartiendo esta palabra, Señor. Gracias por todas tus maravillas. Gracias por todo lo que usted ha hecho y gracias por todo lo que usted hará. Pedimos, Señor, humildemente, con todo nuestro corazón, Señor, que usted bendiga cada vida. Señor, que aquellos que están desanimados, que aquellos que están desalentados, Señor, usted les dé nuevas fuerzas. Su palabra dice que usted da fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Y en esta hora, Señor, ayúdenos. Traiga un despertar espiritual. Traiga, Dios mío, un mover de su Espíritu Santo, Dios mío. Decía el profeta, viva tu obra, Dios mío, en estos tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Y pedimos humildemente, Señor, que usted mueva su mano de poder y que usted atraiga a la iglesia los que han de ser salvos. Pedimos por la salvación de esas vidas que todavía están en tinieblas, que todavía, Señor, están amando este mundo, Padre, que usted obre con poder y gloria, Señor, y que esa luz de Jesucristo pueda alumbrar en medio de esa oscuridad, que la luz de Jesucristo, Señor, prevalezca en medio de toda oscuridad. En esta hora, Señor, la honra, la gloria es para ti, y bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que, Señor, pues van a estar, Señor, pues viendo esto, Dios mío. Bendícelos, guárdalos en el nombre maravilloso de Jesucristo, y que hoy más que nunca busquemos más de tu presencia. Su palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y gracias, Señor, por permitirme estar aquí con mis hermanos. Es una bendición, algo maravilloso, una experiencia bonita. Señor, pues bendiga esta obra, que siga adelante en el nombre de Jesucristo, porque la gloria es para ti. En esta hermosa mañana damos la gloria, damos la alabanza a su santo nombre, Señor, y que su nombre se siga manifestando grandemente en cada vida. Se lo pedimos humildemente, y que la bendición del Padre, aleluya, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todo este pueblo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Pues sabemos que esto ha sido de bendición para tu vida, pero compártenos tu experiencia, compártenos tu testimonio al número que aparece en pantalla, un mensaje, una llamada, como gustes, pero haznos esa notificación de cómo Dios ha tocado tu vida, te ha tratado en el tema que se ha manejado, ya sea que aceptaste a Cristo, ya sea que te reconciliaste o que eres miembro de una iglesia, que este tema de la labor social que se está invitando a trabajar, también a lo mejor tienes inquietud de hacerlo. Entonces, de alguna manera estamos para apoyar, para servir, y que también nos compartas esa gran experiencia. Pues nos retiramos, nos despedimos. Pastor Javier, gusto estar con usted una vez más. Pastor Ignacio. Pastor Ignacio. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos al siguiente programa, A la Luz de la Palabra. Bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Dios los bendiga.